gracias por continuar con nosotros a las 8:45 de Canal Antigua. Este día fue presentado por parte de ICEFI, la organización, la institución que está liderando la propuesta de hoja de ruta y el diagnóstico para la reestructuración de la SAT, pues han presentado un primer informe, y para poder hablar sobre cuáles son los hallazgos más relevantes de este diagnóstico y más o menos por dónde se encaminan las acciones que hay que emprender para fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria, hemos invitado esta noche al licenciado Jonathan Mencos, quien es director ejecutivo de ICEFI, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Y dejo aquí que con la primera pregunta. Gracias, Jonathan. Hablemos un poco de ese diagnóstico. Ya habían hecho ustedes uno previo, antes de iniciar este concepto de la hoja de ruta, pero aterricemos un poco cuáles son las 3, 4 variables que ustedes plantean, son las principales que hay que corregir, y después entramos al tema de la hoja de ruta. Sí, bueno, en primer lugar, el día de hoy presentamos esta hoja de ruta alternativa, en la que queremos que tenga una discusión social que le permita darle legitimidad y reconocer que los problemas de la administración tributaria son problemas de Estado, no de gobierno únicamente. Lo que hemos encontrado en el diagnóstico son elementos sumamente interesantes que nos permiten reconocer la debilidad institucional en la que en este momento está la SAT, y dividida en 3 elementos: los recursos humanos, la gestión y la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso de los recursos humanos, lo que encontramos es que en los últimos años ha habido una desutilización del plan de carrera, y esto ha conllevado el reclutamiento, la retención y la salida de personal sin seguir los lineamientos que se habían planteado para una institución basada en la meritocracia y una tecnocracia. El otro elemento que se descubre al analizar los recursos humanos es que la administración tributaria tiene muchas autoridades, pero esas autoridades se diluye la responsabilidad que cada uno tiene. Los hechos recientes del mes de abril nos revelan la poca capacidad de saber quién de los funcionarios, quién en el directorio tiene responsabilidades por acciones o por omisiones en su trabajo. Y habría que reconocer que en el caso del directorio, Guatemala es el único país en América Latina que cuenta con un directorio. Y en alguna medida descubrimos que ahí se está diluyendo las responsabilidades que deben estar muy claras en la presidencia, en la superintendencia de administración tributaria, en el superintendente y en el resto de elementos con alguna responsabilidad. En el caso de la transparencia, pues ya lo habíamos anunciado, porque esto lleva mucho tiempo de estarse dando, un proceso de opacidad en la administración tributaria que se ha convertido en un camino llano para la corrupción. Descubrimos una opacidad y una arbitrariedad muy grande en 5 espacios. El primero es en las aduanas, que ya hemos hablado mucho después de los hallazgos del MP y de la CICIG en las investigaciones, pero a esto se suma también una opacidad en el registro fiscal de vehículos, una opacidad también en la devolución del crédito fiscal del IVA, y opacidades también en las auditorías y en el seguimiento jurídico de algunos casos. En el caso particular de las aduanas, pues es muy claro observar que las aduanas hoy por hoy son la puerta de entrada no solo para la corrupción en el Estado, sino también para el crimen organizado. ¿Eso quiere decir que no se identificó ningún avance luego del paso de la señora Claudia Méndez como intendente de aduanas? Bueno, en este momento el diagnóstico está dando una mirada amplia de lo que ha sucedido en los últimos años en la SAT. Si vemos los cambios que se han dado a partir de los eventos de abril, estos conservan al final de cuentas la problemática a la que se enfrenta la SAT, que solo para cerrar también tiene que ver con problemas de gestión. ¿Y cómo podemos medir fácilmente la gestión de una administración tributaria? Veamos los niveles de evasión del IVA y del ISR, impuestos que constituyen el 75% aproximadamente de la recaudación total. Pues estos 2 impuestos tienen una evasión del 40.3%, es decir, prácticamente de cada 10 quetzales que se deberían de recaudar en estos impuestos, solamente se recaudan 6, y 4 quetzales se quedan perdidos en evasión. En términos concretos, la evasión del IVA en el 2014 representó 15.100 millones de quetzales,
o 15.1 millardos de quetzales, que más o menos es 3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. No estamos hablando de centavos, estamos hablando de una importante cantidad de recursos. La evasión de estos dos impuestos, en términos de lo que la SAT logra recaudar, representan cerca del 45% de la recaudación total. ¿Y la total. causa de eso será una mala informatización y automatización de Bueno, los procesos o hay algo más? Es un problema sistémico, indudablemente. Hay problemas en los recursos humanos, como decía, hay problemas en la transparencia, que no permite tener certeza en los procedimientos, y hay problemas vinculados con la propia gestión de la administración tributaria. Imaginen ustedes un espacio de discusión estratégica en el que hay 30 personas de la administración tributaria, pero en ese espacio de las 30 solo 7 tienen labores concretas de mejora de la recaudación. Entonces hay una serie de elementos que invitan a pensar que sí que se ha descuidado la administración tributaria y se ha perdido la idea muy concreta de que la administración tributaria es el corazón del sistema tributario. No es lo único. Y corregir la administración tributaria no significa que ya no hay ningún otro problema, porque seguimos teniendo problemas en la política tributaria, problemas en la parte legal del sistema tributario como tal. Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Ustedes plantean justamente uno de los temas de las acciones inmediatas, la recuperación de la gobernabilidad de la SAT. Hablemos un poco acerca de eso y qué implicaría en el corto plazo estas acciones. Bueno, ya en la hoja de ruta que presentamos hoy para ser sometida a discusión social, lo que estamos diciendo es que hay 3 momentos para el rescate y reconstrucción de la administración tributaria. El primero son elementos de inmediato plazo, ¿verdad? Esto debería estarse haciendo a la brevedad posible y son medidas que intentan eliminar los espacios de corrupción que hoy existen. En el caso de la gobernabilidad interna, lo primero que hay que decir es que necesitamos exigir la revisión del proceso que se llevó a cabo para la elección del directorio y que ahí está en suspenso en este momento. Hay que reconocer que ningún funcionario en este momento puede darse baños de pureza y que por lo tanto necesitamos una investigación exhaustiva del MP y de CICIG, tanto al directorio como a los funcionarios superiores y medios dentro de la administración tributaria. Hay que retomar el plan de carrera como un elemento que debería de permitir una purga a lo interno de la administración, pero también comenzar a premiar a los buenos elementos que hay en la administración tributaria. En el caso de la búsqueda de una mayor transparencia, esto es para generar una certeza al contribuyente. Debemos evitar los espacios en donde hay discrecionalidad de un empleado de la administración tributaria decidiendo si un contenedor pasa o no pasa una revisión adicional, cuando tenemos modelos que permiten medir riesgos y que no necesariamente o que se alejan de esa arbitrariedad de alguien que puede decidir si me cae bien le cobro y si me cae mal no le cobro, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los elementos inmediatos a los que se suma toda una cadena de esfuerzos para volver a poner en el sistema público, en la información pública, datos y hallazgos que hoy por hoy nos revelan cómo la administración tributaria ha ido de más a menos en sus calidades de transparencia. Preocupa cuando uno escucha ese escenario y el resultado de ese diagnóstico, la seguridad de la información. Es decir, los contribuyentes, ¿qué tanta seguridad tenemos primero de que la SAT tiene realmente la información sobre el pago de nuestros impuestos? Y si ahora, por ejemplo, estas personas que todavía no se ha hecho esa purga, ¿qué seguridad tenemos de que no pudieran iniciarse algunas acciones de terrorismo fiscal, por ejemplo, de cara a un proceso electoral o ante una situación de gobernabilidad, digamos, en crisis como la que tenemos actualmente? Sí, esa es una excelente pregunta porque nos trae a colación otro de los hallazgos del diagnóstico. Imagínense ustedes que en Guatemala es más fácil que a una persona le caiga un RAI a que le caiga la administración tributaria si esta persona no está inscrita en la administración tributaria, si esta persona no tiene NIT. Estamos ante una administración tributaria de rodillas. La probabilidad de que una persona que paga impuestos sea auditada es de 0.19%. La probabilidad de que una persona
que ha pagado o que está inscrita a algún impuesto sea auditada y llegada a fiscalizar es de 6%. Eso quiere decir que tenemos una administración tributaria básicamente que tiene por un lado las posibilidades de perseguir al contribuyente que está haciendo malas cosas, no digamos al contribuyente que ni siquiera está inscrito. Creo que nosotros dentro de las medidas que estamos sugiriendo es la publicación del nombre del contribuyente, de su NIT, cuando esta persona sea notificada de que va a ser auditada. Y hay que publicar también la causa de esa auditoría, porque efectivamente hoy por hoy, tanto los procesos de fiscalización como los procesos de seguimiento jurídico son una caja negra. Ahí en la página exijosathonesta.org, así, todo junto, exijosathonesta.org, está el documento. La gente puede entrar allí, puede descargar el documento en PDF, puede descargar la presentación en sí que ustedes hicieron el día de hoy, porque nos hacen muchas preguntas, mucho detalle. Mucho de lo que nos habla ahora Jonathan es la parte, digamos, superficial de lo que es el documento en sí, pero ustedes pueden ir y revisar exijosathonesta.org, ahí está tanto la presentación en PDF como el documento en general completo para poder revisar. Ustedes están esperando también comentarios, aportes de quienes quieran revisar el documento. Bueno, sí, nosotros creemos que necesitamos dar un cambio de época. La discusión sobre la administración tributaria no debe competirle a 2 o 3 personas, siendo un espacio y una organización tan importante para la vida en sociedad, su discusión debe ser algo mucho más legítimo. El día de hoy tuvimos una muestra de eso, movimientos sociales, campesinos, gremios empresariales, gremios académicos, profesionales, personas que se acercaron a esta primera presentación, porque aquí está el punto de partida. Hace falta el proceso de consenso y una discusión a profundidad, escuchando a todos los actores dentro de la sociedad que tienen que estar informados. Ultimita, antes de ir a los mensajes a través de las redes sociales, y es, ¿qué tanto podemos esperar de estas propuestas de reforma si no le entramos también al tema del directorio y de la comisión de postulación, que al final es la principal responsable de esto? Bueno, en general el planteamiento es muy integral. Parte de la propuesta está obligada a requerir una investigación más a profundidad y tomar decisiones sobre los roles y la cadena de responsabilidades que hoy encontramos rota. Y en ese sentido, la última parte de la hoja de ruta, la de largo plazo, ya tiene las preguntas planteadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Una SAT centralizada, como era la Dirección General de Rentas, una SAT descentralizada como la actual. Creo que debemos dar un paso más adelante. Lo que necesitamos es una SAT efectiva, una SAT honesta. Y en ese sentido el directorio es una de las grandes preguntas. Si se queda, ¿cuáles son sus funciones? Y si se va, ¿por qué es que se tiene que ir? Pero si se queda hay que dejar muy claro que tiene que tener responsabilidades y tiene que ser un directorio en donde no sean jueces y partes, en donde si trabajan en la SAT no pueden trabajar asesorando contribuyentes, porque eso no solo no es ético, sino que va en contra de cualquier principio de lucha contra la posible corrupción y la necesaria honestidad que tiene que haber en cualquier órgano del Estado. Gracias, licenciado Menco. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a las redes para ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, licenciada Ortiz. Vamos a las redes. Nos dice Moisés Fialco, evitar con tecnología presencia de personal en las rampas de verificación y recobrar las rampas que hoy están en manos no aptas. Es lo que nos dice Moisés. Eddie, primero deben eliminar la corrupción y después exigir a los contribuyentes que tributen. Nos dice también Moisés, hay que hacer actualizaciones tecnológicas para evitar en todo lo posible la discrecionalidad. Y Juan Carlos Luna nos plantea, no es la solución, ya que la creación de más controles crea precisamente los incentivos necesarios para que haya más corrupción. Oscar Morales, la SAT no tiene problemas de Estado, sino de robo, corrupción y mediocridad. El doctor Hernández, con un Estado tan débil, ¿qué garantía hay de que las buenas propuestas funcionen? Solo esperanzas, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos ya al debate esta noche. Quique Godoy y Cristian Castillo en el debate
Retos Maldonado. Hablamos acerca de los retos que tendrá que enfrentar el ya nombrado, ya designado vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, en estos pues prácticamente 8 meses de gestión que tendrá. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche.